Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Es una bendición para mí, hermanos, estar en este lugar. Pues me tocó, hermanos, en el orden compartir la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Después de la alabanza me auxilian. Después de la predicación me auxilian, hermanos, para seguir en este mismo espíritu de alabanza. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos los que son de casa, aquellos que por alguna razón nos están visitando. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Esperamos que en el nombre del Señor se sientan cómodos, se sientan a gusto y sobre todo que al abrir su corazón la palabra del Señor sea ubicada ahí, sea albergada en su vida y se pueda lograr un propósito que es el propósito sublime de Dios, el propósito extraordinario. Recuerde que la palabra del Señor dice que los pensamientos de Dios son perfectos, son mejores que los nuestros. Así que si abre su corazón, le da entrada al Señor, el Señor va a hacer algo en su vida y le va a ir acomodando para lograr estos objetivos y propósitos del Señor. Gloria a Dios. Creo, hermanos, que la oración y el ambiente de la alabanza ha creado un ambiente propicio. Entonces le pido que ocupe su lugar ahí, hermanos. Y esto nos sirvió muy bien de introducción. Y vamos a redimir el tiempo, hermanos, entrando a la palabra del Señor. Gloria a Dios. El Señor me ha estado inquietando acerca de este tema desde que uno concluye la participación, empieza a pensar y a pedir dirección del Señor acerca del tema que, si el Señor lo permite, nos da la oportunidad de poder exponer o compartir. Y esta palabra o este tema, pues ya puedo decir que hace un mes ha estado ahí pues presente en mi corazón y quiero hablarles acerca de la parálisis. Quizá no sea un tema así muy común, pero creo que todos nosotros entendemos el significado de esta palabra, parálisis. En alguna ocasión la hemos usado seguramente o la habremos escuchado de alguien. Parálisis. Cuando se trata en el orden físico, la parálisis física podemos definirla con las siguientes palabras. Se refiere a la imposibilidad completa de realizar movimientos. Usted en alguna ocasión ha dicho: me quedé paralizado, porque hubo tal circunstancia alrededor de su vida que se quedó sin movimiento, se quedó así estupefacto y sin acatar a hacer algún tipo de movimiento. Esa es la parálisis física. Y cuando hablamos de la parálisis espiritual, también podemos visualizarla y definirla en términos similares o parecidos. Yo pudiera presentarles en mis propias palabras la siguiente definición. Hablando de la parálisis espiritual, se caracteriza por la ausencia de actividad que tiene que ver con el espíritu, ya que estamos tratando otra esfera en el ámbito espiritual. Así como en lo físico es ausencia de movimiento físico del cuerpo, también cuando se habla de la parálisis espiritual se refiere a ausencia de movimiento en el orden espiritual, en el ámbito del espíritu. Y para ser un poquito más precisos y puntualizando algo en particular, es por ejemplo cuando dejamos de orar. No hay actividad espiritual en ese orden en mi vida.
cuando yo dejo de orar, he entrado a una parálisis espiritual en esa área. Cuando yo dejo de escudriñar la Escritura, la Biblia, cuando dejo de interesarme en ella y no me doy un tiempo en mi vida, en mi diario vivir para escudriñarla, es fácil entonces decir que he caído en una parálisis espiritual en esa área. También se aplica cuando dejamos de congregarnos, cuando ya no venimos, cuando faltamos con mucha regularidad a los servicios, a las convocaciones. Puedo también caer en esta misma condición, que he entrado en parálisis espiritual. En una palabra, cuando no hay ningún movimiento en esta área, cuando dejamos de servir al Señor en cualquier área, yo he entrado en parálisis espiritual. Esta condición espiritual, quiero decirles, hermanos, que es muy notorio, se percibe. Nada más ustedes pudieron escuchar la administración de la hermana Cecia entre semana, esta semana que acaba de transcurrir, y ella comentaba, ¿no?, que en algún tiempo de su vida entró en ese tipo de crisis, de situación, y que fue notorio de tal manera que se acercaron a ella y le dijeron: ¿qué está pasando contigo? Algo está pasando. Por eso digo que la parálisis espiritual es notoria, aunque se quiera esconder, pero es notoria, y en muchas ocasiones hasta vergonzosa o penosa. Pero quiero decirle que a pesar de todo ello, la parálisis espiritual es reversible, y en esto hay esperanza. Cuando se dice es reversible, quiere decir que se puede superar, se puede salir de ese estado, se puede salir de esa condición. La parálisis espiritual es reversible, siempre y cuando nosotros atendamos y sigamos algunas indicaciones que son pertinentes. Por eso, esta tarde quiero hablarles acerca del tema específico: superando la parálisis espiritual. Superando la parálisis espiritual. Y para esto, para que se pueda lograr esto, se requiere una participación tripartita, o sea, en el cual tres partes se conjuntan, tres áreas participan ahí, tripartita, según el pasaje de Marcos 2, 1 al 12, que es el que debo o quiero tomar como base para esta reflexión. Para lo cual les voy a pedir que ahí en su Biblia puedan localizar esta cita que le vamos a dar lectura, y ahí podremos emprender este recorrido a través de estas tres partes, de esta aportación tripartita, para poder lograr superar la parálisis espiritual. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12 es la porción que vamos a leer. Marcos, repito, capítulo 2, versículos 1 al 12. Vamos a poner sentido a esta lectura, por favor. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirte: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando el lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Es el pasaje que quiero detenerme a analizar un momento con ustedes. Para superar la parálisis espiritual se requiere en primer lugar la participación de la iglesia. La participación de la iglesia. Yo veo representada a la iglesia en estos 4 hombres que llevaron el paralítico desde su casa, desde el lugar donde estaba, hasta la casa donde se encontraba Jesús en esos momentos. Aquí es donde yo quiero y puedo visualizar la participación de la iglesia. La iglesia está comprometida a realizar esta labor. Y es interesante notar que en el proceso de restauración se ponga en primer lugar la intervención de estos hombres, o sea, representando a la iglesia. Quiere decir entonces que si la iglesia participa, si la iglesia toma su responsabilidad, si usted y yo como iglesia hacemos lo que debemos de hacer, hay muchas posibilidades de que la parálisis espiritual que afecta a alguien, a algún hombre o a alguna mujer, pueda revertirse, pueda ser superada. Aquel hombre, aquella mujer que ha dejado de orar, que ha dejado de congregarse, que ha dejado de escudriñar la palabra, que ha dejado de servir al Señor. Si la iglesia se pone a trabajar, si la iglesia cumple su responsabilidad, si la iglesia participa, creo que podemos ir avanzando por buen camino. No lo va a hacer toda la iglesia. Dije una participación tripartita, pero en primer lugar está la iglesia. Así lo visualizo yo y así quiero presentárselos, hermanos, y creo que no estoy muy distante o muy ajeno a lo que dice la Sagrada Escritura. La participación de estos 4 hombres fue fundamental, hermanos. Y me llama la atención que fueron 4 varones, 4 hombres. Quiere decir que, hermanos, cargar, poder trasladar, poder transportar a una persona en esta condición no es tarea fácil. Alguien pudiera decir: pues había bastado una sola persona, valga, lo agarra y se lo echa al hombro y vámonos. Pero no dice que era una persona. Ni siquiera dice 2 personas. Bueno, 2 personas pues fácilmente pueden apoyarse, ¿verdad? Y a lo mejor poniendo ahí una camilla, una parihuela, poner a aquel hombre ahí y cargarlo hasta donde estaba Jesús, que es la labor de la iglesia, llevar a ese hombre o esa mujer donde se encuentra, a donde se puede encontrar a Jesús. No bastó 2, ni siquiera 3. Sorprendentemente habla el pasaje de 4 hombres. Alguien pudiera decir: es una fuerza excesiva. Pero viendo la condición no es sencillo, hermanos. Mire, la palabra parálisis proviene del verbo griego paralutikos, y esto significa aflojamiento.
O sea, una persona que está en parálisis experimenta un aflojamiento. O sea, es como una persona cuando se desvanece. ¿Usted le ha tocado tratar de mover a una persona desvanecida, que no reacciona? ¿Es sencillo? Es difícil. Por eso se requirió a 4 para poder hacer esta labor, representando la labor de la iglesia. Tratar de mover a alguien que está en parálisis no es sencillo. Se necesita el apoyo. Y qué bueno que de alguna manera, yo creo por fe en el plan de Dios, siempre se podrá encontrar por lo menos a 4 elementos dentro de la iglesia que estén dispuestos a pagar un precio, que estén dispuestos a esforzarse, que estén dispuestos a dejar por un momento sus quehaceres. Todos estamos ocupados siempre, en cualquier área de nuestra vida, haciendo cualquier labor. Pero qué bueno que aquí yo puedo encontrar que el Señor encuentra los elementos para realizar tal labor. Claro que 4, comparado con todos los que estaban allí en esa reunión, pues alguien pudiera decir, no es nada. Porque dice donde estaba Jesús, en la casa donde estaba Jesús, dice que estaba la casa como llena, a reventar, estaba abarrotada, de tal manera que no podían entrar por la puerta, hasta la puerta estaba llena. Oiga, 4, comparado con toda la multitud que estaba ahí, alguien pudiera decir y desvalorar la función de la iglesia. Y alguien, posiblemente usted habrá escuchado decir, hay muy poco interés, casi nadie me dijo algo, o nadie me buscó, o nadie esto. Ese nadie es porque fueron unos 2 o 3 o 4 los que participaron, pero el resto no hizo gran cosa, no hizo la labor. Pero qué bueno que yo creo que siempre el Señor va a encontrar por lo menos ese remanente que esté dispuesto a pagar un precio. Y este precio, insisto, no es sencillo. Este precio involucra esfuerzo, dedicación, involucra inteligencia, involucra habilidad y una serie de cuestiones que caracteriza a aquel que tiene una determinación férrea. Está determinado ser de utilidad para que una persona, para que ese hombre, esa mujer salga de su estado de parálisis, porque no es agradable delante de Dios, porque no es beneficioso para él, no es beneficioso para la iglesia, no es beneficioso para nadie estar en ese estado. Mire, tuvieron que enfrentar cuestiones no pequeñas. En primer lugar, llevar a este hombre hasta allá, hasta la casa. Y luego al llegar resulta que todo estaba lleno en la casa y no habría quien cediera su lugar. No hubo quien. Ya estaban ahí. Dentro de la comunidad que estaba ahí, yo puedo encontrar que una buena mayoría estaban solamente curioseando. Estaban ahí de alguna manera para a ver qué hacía Jesús, nada más. No porque estuvieran expectantes para recibir alguna palabra del Señor. Otros estaban ahí con una mente crítica y con un espíritu de oposición tremendo, de tal manera que cualquier palabra que dijera el Señor, luego iban a dar el golpe ahí. Si querían hacer una buena labor, pues denle lugar, ábranle paso, despejen la puerta para que entren aquellos 4 varones que llevaban a aquel hombre en tal condición. Pero ninguno estuvo dispuesto a ceder su lugar. Me recuerda mucho la frase que el Señor en su desesperación se refiriera a este sector que no participa cuando dice, están en la puerta. Dice, ni entran, ni dejan entrar. Qué tremendo es caer en esta situación. Y yo creo que aquí como iglesia, hermanos, habrá quien esté en parálisis porque ha dejado de venir y ha dejado de orar y ha dejado, hermanos, de servir al Señor
Pero también hay una condición en una buena parte de la iglesia que pudiéramos estar en esta situación, que venimos no con un espíritu de recibir algo del Señor, en una buena disposición, y batallamos. Y en muchas ocasiones caemos, hermanos, en el estado de esta multitud que estaba ahí. Estorbamos más que ayudar. Estos cuatro, que de alguna manera podemos decir representan a la iglesia que trabaja, que se esfuerza, tuvieron que exponerse también a peligros adicionales, porque al ver que no, ese acceso común, normal, estaba velado para ellos, no podían entrar, entonces tuvieron que buscar otra alternativa, y en esto se encontraron peligros adicionales. Usted sabe que las casas en aquella cultura, en aquellas áreas geográficas, siempre tenían una escalera para subir al terrado, al techo. Entonces tuvieron que usar este acceso de escaleras. Imagínense, 4 llevando a un paralítico y luego subiendo por las escaleras. Es exponerse a peligros. Una caída, imagínense, a ellos y aún al enfermo, hermanos, se expusieron a peligros bastante fuertes, físicos, e incluso en un momento dado de ser señalados y apuntados. Si sucede un accidente, va a decir, los familiares seguramente le iban a decir: tú fuiste el culpable. Mira, aparte ahora del mal que tiene ahora, está con este otro mal por culpa de ustedes. Pero la iglesia, hermanos, que trabaja, la iglesia que está en esta labor, se expone, hermano. Se expone y dice: no importa, que si sucede algo, el Señor nos va a sacar adelante, o no va a suceder nada porque el Señor es nuestro ayudador. Y ellos, hermanos, subieron al hombre allá hasta la azotea, y luego, hermanos, empiezan a desbaratar parte del terrado, hermanos, porque había tierra arriba. Usted conoce las casas de terrado. Pues tuvieron que abrir un boquete allí en el techo, hermanos, de viga a viga, para poder bajar al enfermo, al paralítico, y quedar frente a Jesús. Eso es empeño, eso es inteligencia, eso es habilidad para buscar alternativas. Y la iglesia que está decidida no se conforma y no cede y no se da por vencida. Si una cuestión parece que no sucede, busca alternativa, busca formas, y Dios ve y Dios inspira. Las oportunidades están ahí, pero hay que buscarlas. Ahí están, hay que buscarlas. Hermanos, al destruir parte de la casa, también estaban corriendo otro peligro, de ser demandados por daños y perjuicios. Si usted va, hermanos, se sube a cualquier casa y empieza a hacer un boquete ahí, va a ser demandado. Y luego, por si fuera poco, dicen los comentaristas que esa casa era de Pedro, hermanos, el discípulo hosco, renegado, hermanos. Usted sabe, hermanos, se las gastaba Pedro. Alguien dijo, fue el primer torero, Pedro, porque agarraba el machete, hermanos, y cortaba orejas a diestra y a siniestra. Imagínense, destruyeron la casa de Pedro, el intrépido, el violento. ¿A qué se estaban exponiendo esos 4? Pero dijeron: no importa, a ver cómo nos capoteamos aquí al torero, ¿verdad? A ver cómo le hacemos, pero le restituimos, venimos y trabajamos algo extra para acomodar ahí el techo, qué sé yo. Hermanos, la participación de la iglesia es fundamental en un proceso de restauración, para que alguien pueda salir de una situación, hermanos, de parálisis. La iglesia debe de participar, y veámonos, hermanos, en estos 4 hombres que no se detuvieron ante nada, sino que hicieron lo que estaba en sus posibilidades y las opciones que tenían a la mano, pero no se conformaron, hermanos, con esa situación de que no se pudo.
y no se pudo y pues no se podrá. Mire, los que son parte de la iglesia, que pujan en ese sentido, perciben y sienten cuando alguien está cayendo en este estado y se preocupan, hermanos. Empiezan a orar por tal o cual persona. Lo primero que hacen es orar. Señor, algo está pasando hoy, algo percibo, algo es visible, entonces tiene que obrar, hacer algo, Señor. Y empezamos a orar, o se empieza a orar. En aquellos que tienen un poquito más de confianza y habilidad también para dar una palabra oportuna a aquella persona, se atreven después de orar a acercarse a la persona y decirle: hermano, no le hemos visto, ¿qué está pasando? Y usa todos los medios para poder hacer llegar este mensaje. ¿Qué está pasando? Una palabra obviamente bien ordenada, una palabra pues con la gracia del Señor, ¿verdad? Siendo expuesta a aquella persona. Hay algunos que van más allá y abordan a la persona. Qué bueno, hermanos, qué bueno por ellos. Ellos están haciendo su labor. Otros hermanos incluso se ofrecen para dar consejo e incluso algún tipo de acompañamiento. A lo mejor usted al ministrarlo dice: no, pues es que, hermano o hermana, es que ya me da pena volver otra vez a la iglesia. ¿Qué van a decir de mí? Me da pena volver a la oración. ¿Qué van a decir de mí? Usted en muchas ocasiones, cuando está en esto y cree que es factible, le da un acompañamiento y le dice: ¿sabe qué? Si le da pena entrar sola, yo le acompaño. Es más, vengo aquí a la casa por usted y nos vamos juntos. ¿Qué le parece? Así como estos hombres fueron hasta allá, hasta su casa, y llevaron al paralítico hasta la casa del Señor. Pero hermanos, la iglesia debe de hacer su labor. Es importantísimo que la iglesia, ¿sí?, que la iglesia obre y ponga su primera participación. Es la primera parte que debe de accionar la iglesia, el pueblo del Señor. La Biblia dice que cuando algún miembro de ese cuerpo ha dejado de funcionar, el resto del cuerpo lo siente y lo percibe, es notorio. Y entonces empieza a reaccionar. Gálatas 6:1 dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Amada iglesia, amados hermanos y hermanas, que se identifican con esta esencia del pueblo del Señor, con aquellos que se preocupan porque han caído en un estado de parálisis. Hermanos, vamos a laborar con fuerza, con decisión. Vamos a hacer el trabajo por el cual Dios nos ha dejado aquí y estamos aquí. Vamos obrando, hermanos. No la pensemos en lo que tenemos que invertir. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Bien, para superar la parálisis espiritual, aparte de la participación de la iglesia que yo veo ilustrada en estos 4 hombres, también se requiere la participación indiscutible del Señor, del Salvador. Dice que cuando estos 4 hombres hicieron su parte, porque ellos pudieron llegar hasta ahí, hasta llevar al hombre y ponerlo frente a Jesús. Ya la iglesia no puede avanzar más, aunque lo quiera y aunque lo desee con todo su corazón. Dígame, ¿cómo la iglesia va a convertir un corazón? ¿Podrá la iglesia convertir a alguien? No. ¿Podrá inyectarle, hermanos, así automáticamente energía, vigor, vida espiritual? La iglesia no puede hacer ese trabajo. Hace el suyo y lo lleva y lo pone frente a Jesús. ¿Y qué se imagina que hace Jesús? Hace su parte, hermanos.
Jesús hace su parte. Es más, yo puedo decirle, Jesús está más que dispuesto en restaurar. Jesús le encanta, hermanos, sacar adelante quien está en esta situación. Anhela con todo su corazón. Pero insisto, hermanos, que este pasaje nos confronta fuertemente, porque en el proceso de restauración la primera parte tiene que aportarle a la iglesia. Aunque el Señor se esté deshaciendo en su corazón por ese anhelo, la iglesia tiene que obrar en primera instancia. Viene el Señor, se dirige a aquel hombre que ha sido puesto ahí. Está en el versículo 5 que leímos. En esa disposición de hacer algo con aquel hombre, me recuerda estos pasajes de Juan 6:37, cuando el mismo Jesucristo dijo, predicando todavía aquí sobre la tierra, dice: y al que a mí viene, no le echo fuera. Cabe también aquí: y al que traen delante de mí, tampoco le echo fuera. Porque realmente llevaron a aquel hombre paralítico. Mateo 11:28 dice el Señor haciendo una invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo primero que hizo el Señor al ver a aquel hombre ahí, hermanos, le dio una palabra. Esta palabra a lo mejor fue inesperada, porque causó sorpresa. Lo esperable en primera instancia es que le dijera a Dios a ese hombre: levántate, eres sano. Pero no fue así. El Señor dirigió unas palabras desconcertantes hasta cierto punto. Lo primero que le dijo a este hombre, ¿sí?, fue: tus pecados te son perdonados. Qué tremendo. Tus pecados te son perdonados. ¿Sabe, querida persona, que el Señor trata con la raíz del problema? Si el Señor no desperdicia su tiempo andando por las ramas, el Señor va al fondo de las cosas. El Señor no pone curitas, hace operaciones completas. El Señor no trata con los síntomas, el Señor arrasa con las causas. O lo que es común, y nosotros lo hemos dicho, el Señor no pierde su tiempo quitando la telaraña. El Señor mata la araña, hermanos. Por eso el Señor, viendo y conociendo perfectamente la situación de aquel hombre, dice: la causa que lleva a este hombre a estar en ese estado es su pecado. Ha caído en pecado. Y el Señor se va a la raíz del problema. Por eso es que le dice esta palabra: tus pecados te son perdonados. El máximo interés del Señor es quitar esta situación que aqueja nuestra vida y que es la base, es la causa de muchos males en nuestra vida. La parálisis espiritual, quiero decirle, aunque a algunos les resulte sorprendente, quiero decirle que siempre la parálisis espiritual tendrá su causa en el pecado que hay en nuestras vidas. Si pudiera resultarle pesado digerir esto, hay manera de argumentar. Hay más pasajes bíblicos que pudiéramos traer a la mente para argumentar sustentar esta aseveración. Siempre la parálisis espiritual se deberá a un pecado en nuestras vidas. Grabémoslo muy bien en nuestra vida. Quiero decirle con esto: el primer y mayor responsable de la parálisis es ¿quién? Uno
mismo. Dije, el primer y mayor responsable de la parálisis espiritual es ¿quién? Es uno mismo. Dije, no es el único responsable, pero es que el primero y el mayor responsable. Habrá otros que abonan a la situación. Habrá otros que han empujado. Habrá otros que habrán impulsado esto. Pero siempre el más responsable y el primero seremos nosotros mismos. Por eso el Señor se dirigió y le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Si logramos que esa cuestión, hermanos, sea sanada en nuestra vida, lo demás es lo de menos. Se ha matado la araña, hermanos. Se ha quitado el tumor, se ha quitado aquello que es la causa de todo lo demás. Y el Señor siempre se va a ese punto central en nuestras vidas. No pierde su tiempo el Señor, se va a lo esencial. Solamente el Señor puede perdonar pecados. La iglesia no tiene esta facultad. Y el Señor en este pasaje lo dejó bien en claro, que era la necesidad de aquel hombre, y lo ratificó cuando dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y luego le dice al paralítico una cuestión para sanar su cuestión física también. Pero dice: para que sepan todos que el Señor tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Hay una teología completa en esta sola frase, hermanos. ¿Qué tiempo nos faltaría para poder escudriñarla? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. Y quiero decirle que es el mayor mal que aqueja a la humanidad. Y solamente el Señor tiene la manera de quitar aquello. Y no le rogaron al Señor. No, el Señor está más que encantado en quitar esta situación que afecta tanto a nuestra vida. Quizá usted me diga: si experimentó esta situación, creo que a lo mejor puede abonar a esta experiencia. Y a lo mejor si usted pudiera estar en esta situación, quizá usted me diga: es muy fuerte eso, hermano. ¿Sabe qué? Cálmela, bájele una rayita a eso de que hay pecado en mi vida y por eso estoy en esa situación. Pues yo quiero decirle, mayormente cuando estamos en esta situación queremos culpar a todos menos a nosotros. ¿Quién tiene la culpa de mi situación? Todos, menos yo. ¿No saben que al señalar a alguien hay muchos dedos que están apuntándole hacia él? Muchos pueden decir: dejé de orar por culpa de, dejé de ir a la iglesia por culpa de, dejé de servir al Señor por culpa de. ¿Sabe que el Señor qué dice a esto? Tú dejaste de orar por tu culpa. Tú dejaste de escudriñar la palabra por tu culpa. Tú dejaste de servirme a mí por tu culpa. Ah, caray. ¿Si será realidad esto? Pues sí, es una realidad. Pero hay remedio. Dios entiende. Dios es compasivo, pero jamás va a justificar este estado. Si usted pretende en un momento llegar delante del Señor con estas palabras: estoy así por culpa de, no va a ser justificado. Que alguien más pudo hacer algo para que estuviera en esa condición, sí, y aquel va a tener que responder. El Señor dice: déjame, esa situación es mía, pero tú vas a responder por tu misma condición. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la llave de nuestro corazón, hermanos. Amén. ¿Quién puede abrir el corazón, hermanos? Solamente yo. Yo tengo la llave de mi corazón. Yo sé y yo doy aprobación qué va a entrar a mi vida y qué no va a entrar.
¿A qué le doy entrada y qué no le doy entrada? Si alguien con propósito, si alguien con intención hizo algo, me dijo algo, él será responsable de lo que dijo y Dios se lo va a demandar. Pero yo seré responsable si dejé entrar esa palabra y esa intención para que se hiciera una realidad aquella intención. Yo soy el culpable. Por eso, si he caído en parálisis espiritual, el primero y grande responsable soy ¿quién? Yo mismo. No busquemos ya más culpables, soy yo mismo. Y mire, recuerda lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y dice ahí que abre la puerta. ¿Quién es el que abre la puerta para las cosas buenas? Yo mismo. Por ende, ¿quién abre la puerta para las cosas malas? Yo mismo. ¿Quién es el responsable entonces? Yo, por abrir la puerta. El Señor se va al fondo, se va al meollo, se va al asunto. Y cuando la persona entiende esto, va a apreciar la labor de la iglesia, de llevarlo a Cristo. Y va a apreciar y valorar la obra de Cristo. Y va a aceptar: sí, Señor, aquí estoy, perdona mi pecado, yo soy culpable de ello, Señor. Aquí estoy, quiero enmendarme, quiero que me perdones. Aquí estoy. Nadie me puede obligar, hermanos, a renunciar a Cristo. Nadie me puede obligar a dejar de orar. Nadie. Es más, quiero decir, ni siquiera Dios, porque Dios es lo menos que quiere. Nadie me puede obligar. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Los que Dios llamó los ha dotado de cierta condición para que todas las cosas les ayuden a bien. Digan mal de usted, le ayuda para bien, porque no deja entrar eso a su vida y él puede escalar, ella puede escalar. Dicen cosas bonitas de usted, tampoco le va a afectar, porque es otra área también de nuestra vida que pueda englobarnos el ego y entonces también perder piso y estar en una condición también de pecado. No le va a afectar ni lo uno ni lo otro. Es un hombre, una mujer templada, un hombre, una mujer serena, un hombre, una mujer que sabe a quién ha creído y que, hermanos, le sirve a Dios con todo su corazón. ¿Recuerda aquella anécdota de aquel niño que querían obligarlo a sentarse? Su mami le decía: hijo, siéntate, no estés parado, no estés brincando, siéntate. Y aquel niño no quería sentarse. Y le dijo 2. Y le iba a contar 3. ¿Sí, Javier? ¿Recuerdas? 3. Hasta que al fin vio que la mamá agarró algo, hermanos, para si no me siento, quién sabe qué me vaya a suceder. Y el niño pues se sentó. Pero él decía para sí mismo: éjele, por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo parado. Mire, podrán ponerle trabas a usted para que deje de hacer algo que es extraordinario para Dios y bendición para su vida. Le querrán obligar, usarán miles de estrategias, pero usted puede decir: nadie me puede obligar, porque quien abre por dentro, quien tiene la llave de mi corazón, soy yo mismo. Así es que puedo decir: éjele. Piensas que vas a lograr tu propósito, pero Nel, no va a ser posible. Amados hermanos, la parálisis espiritual es reversible. La iglesia debe de poner su parte. El Señor seguramente pone su parte. Hay una tercera aportación para que se pueda superar
la parálisis espiritual, se necesita la participación de ti mismo. El Señor le dijo: levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre, hermanos? Según el siguiente versículo, dice: enseguida. No la pensó: Señor, déjame hago un análisis a ver si me conviene o no. No, dice enseguida. Se levantó, tomó su cama y se fue a su casa. La iglesia podrá hacer su parte y el Señor podrá hacer su parte, pero si usted que está en esa condición, si yo que estoy en esa condición no hago mi parte, no se va a superar la parálisis espiritual. Muy rico. De aquí pudiéramos basar otro sermón en estos 3 puntos. Levántate, punto número 1. Número 2, toma tu lecho. Y punto número 3, vete a tu casa. En otra ocasión, si alguien quiere, ya tiene ahí el sermón con 3 puntos. Ya le estoy facilitando la situación. Si el Señor inspira, pues a lo mejor a futuro se podrán ubicar estos 3 aspectos y tienen mucho significado. El Señor no habla cosas nada más por decirlas. Siempre lo hace con intención y con fundamento. Por eso digo, hay también mucho que decir de estas tres cuestiones. Me detengo solamente así breve para cerrar este sermón en la segunda. Toma tu lecho y vete. Vete a tu casa. Toma tu lecho. Oiga, también algo extraño. Toma tu lecho. O sea, toma el instrumento que te va a recordar tu condición, cómo estabas. Como humanos, es lo último que queremos. Usted estuvo en una condición de sufrimiento. Estuvo en una condición que le hizo caer en depresión seguramente. Usted con gozo se acerca a aquello que le recuerda esa condición. ¿Usted conserva eso que le recuerda esa condición? No, como humanos, lo que está entre más lejos esté, mucho mejor. Es más, si en alguna ocasión usted le habrá sucedido un accidente en cierto crucero, yo estoy seguro que cada vez que puede sacarle la vuelta a ese crucero, se la saca. No quiero ni siquiera ponerme o pasar por ahí. Si acaso no hay otra manera, tiene que pasar con un sinnúmero de precauciones porque le recuerda esa cuestión. ¿Sabe por qué el Señor le dijo: toma tu lecho y llévatelo? No le dijo: ¿sabes qué? Tíralo, quémalo, deshácete de ellos para que no tengas ya memoria. No, el Señor le dijo: tómalo y llévatelo. Tenlo ahí cerca. ¿Qué le quiso decir con eso? Quiero que tengas en memoria, que nunca te olvides de la condición en que estabas. Porque como humanos somos muy dados también a olvidar, hermanos, cómo era nuestra condición pasada. Ay, qué tremendos, hermanos. ¿Cuántas veces qué dijéramos? Somos tan ingratos que si antes, hermanos, invertíamos casi todo un día y toda la noche, hermanos, en vagancias, en borracheras, en otra serie de cuestiones, y ahora escatimamos 2 o 3 horas para venir a la casa del Señor. Antes gastábamos todo el sueldo, hermanos, comprando aquello que no es beneficioso para nuestra vida. Y ahora, ¿cómo nos duele el codo cuando tenemos que dar algo para la gloria y la honra del Señor? Somos tan ingratos. Somos muy dados a olvidar lo que el Señor hizo en nuestra vida. Por eso el Señor le dijo: ¿sabes qué? Llévate esta cama. Ahí la vas a tener. Permítame imaginarme esto. La vas a poner ahí
Así como cuando alguien tiene algún éxito y le dan un trofeo, le dan una medalla o un diploma ya de perdida, hermanos, estoy seguro que lo pone ahí en la pared, ¿verdad? O en la vitrina, aquello que le recuerda el éxito que tuvo. Pues el Señor le dice, ¿sabes qué? Llévalo y ponlo en un lugar visible, porque quiero que siempre estés recordando tu condición, para que no quieras volver otra vez a padecer esta situación. No le dijo, deshácete de aquello, llévate tu cama y ahí tenla cerca de ti, que te recuerde siempre tu condición. Algo parecido a lo que le sucedió al apóstol Pablo, si usted recuerda. ¿Qué se dijo de Pablo? A Pablo le sucedió algo de tal manera que el Señor permitió que en su mismo cuerpo hubiera ciertas marcas que le recordara continuamente que antes de ser llamado Pablo era un Saulo. ¿Sí? Gálatas 6:17, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dios permitió ciertas marcas en su cuerpo que le recordara continuamente lo que él era antes, para no querer volver atrás. Si queremos superar la parálisis espiritual, tenemos que aportar nuestra parte y no querer volver otra vez a una parálisis, porque no fue nada beneficioso ni sustancioso para mi vida. Segunda de Corintios 12:7, el mismo apóstol una vez más confiesa con palabras más fuertes: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Le estaba recordando siempre más, y el apóstol Pablo en un momento dado se atrevió: Señor, quítame este aguijón, me duele mucho. El Señor le dijo: ¿sabes qué? Bástate mi gracia. No voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, porque eso va a ser beneficioso para tu vida. Seguramente que el paralítico dice: Señor, permíteme deshacerme de esta cama que me recuerda mi condición pasada. El Señor le dijo: no, debes de tenerla ahí, que te va a recordar continuamente. En Saulo había marcas que él diariamente veía y padecía en su cuerpo, pero que eso le hizo sostenerse, aportar para no volver a otra vez caer ahí. Israel también le sucedió algo parecido. A Israel también hubo señales en su cuerpo que le recordaran continuamente, de manera visible, que antes de llamarse Israel se llamó Jacob. Sí, se llamó Jacob. Por eso en aquella lucha que tuvo con el ángel, dice que el ángel le tocó en el muslo y le descoyuntó la cadera, de tal manera que Génesis 32:31 dice: y cuando había pasado Peniel y le salió el sol, dice, y cojeaba de su cadera. Una condición que le acompañó el resto de su vida, que le recordaba su condición anterior. Antes de ser llamado Israel, era Jacob, el usurpador, el engañador. Antes de ser vencedor, fue un fracasado. Qué tremendo esto, hermanos, querida iglesia. Para que pueda llevarse a cabo la restauración, la superación de una parálisis, hay una aportación tripartita. La iglesia debe hacer su trabajo. El Señor, hay garantía de que hará su trabajo. Usted tiene que hacer su parte también. No hay vuelta de hoja. Y creo que es el orden marcado en este pasaje, es muy significativo. Yo le invito a que incline su rostro ahí donde se encuentra. Gloria a Dios. Todos debemos de sentirnos incluidos, ya sea porque estamos pasando esta condición de parálisis espiritual. Cuando recién conocimos al Señor, era un hábito en nosotros
estar practicando esto, estar en oración, tener ansia por comer la palabra del Señor, por entrar en compañía con mis demás hermanos. Anhelaba que llegara el tiempo del servicio para encaminar mis pasos a la casa del Señor. Pero llegaron circunstancias, llegaron situaciones que me desconcertaron y dejé de hacer aquello. Si usted está en esta condición, yo quiero decirle, la iglesia está comprometida a hacer su parte y seguramente ya ha hecho en estos 4 elementos alguna parte. El Señor está interesado en hacer la siguiente parte, y usted que ya está aquí está en una posición correcta. El Señor va a ir al fondo de su corazón y le va a dar una palabra para que reaccione, pero es una palabra contundente, una palabra que va a quebrar su vida, una palabra que le hará reaccionar, y entonces está dispuesto a esa tercera participación, usted haciendo lo propio. Levántese, levántese, tome su lecho. Este cúmulo de marcas que le ha dejado estar lejos del Señor. Sí, porque recordando, ¿qué pudiéramos estar haciendo en este momento? ¿Qué posición delante del Señor pudiera estar desarrollando? Pero dejé de hacerlo, dejé de avanzar. Sigo señalando a alguien, pero yo fui el que abrí la puerta. Yo fui el primero y más grande responsable. Confiésele esto delante del Señor, y el Señor está aquí con toda disposición. Invito al grupo que vengan, tomen su lugar y nos ministren con una alabanza que Dios ponga en su corazón. Mientras usted siga meditando en esto, usted puede ser ese elemento que está siendo señalado en el buen sentido de la palabra, porque se acomoda perfectamente en la situación de este hombre paralítico. De él no se dice que dijo nada. Seguramente estaba mudo porque no acataba expresar algo. También aumenta su condición de pobreza y su condición de miseria. Nada bueno vamos a encontrar alejado del Señor. Una vida paralizada no podrá avanzar, no podrá desarrollar el potencial que Dios puso en su vida. Una vida paralizada va a causar caos, va a causar lentitud, va a causar un sinnúmero de cuestiones en su vida, en su casa, también con los suyos. No es conveniente que sigamos en esa condición. El Señor le dice: hombre, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Te entiendo perfectamente, te comprendo perfectamente, pero no te justifico tu condición. Puedes salir de ahí, no sigas en ese mismo hoyo, no sigas ahí en esa misma condición. Puedes superar, puedes revertir esta situación y aprovechar el tiempo más que el Señor te dé mientras que estés aquí en la tierra. Disfruta esa capacidad perdonadora que Dios una y otra vez te extiende. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que a mí viene no le echo fuera.
Padre, si hay alguien que está en esta condición, Señor, que no salga una vez más de este lugar sin llevar en su corazón esa marca, esa cama de miseria, ese lecho donde ha estado postrado, para que recuerde siempre el resto de su vida vívidamente que es una condición que no debe de seguir viviendo. No debe de acercarse una vez más a ese abismo. Es peligroso estando en esa condición, y muertos, oh, no habrá esperanza. O que Cristo venga en esa condición, no habrá esperanza. Pero hoy dice el Señor, es el día de salvación. Hoy dice el Señor, es el día de restauración. Señor, acércate y toca a ese hombre, a esa mujer, Señor, que tu Santo Espíritu está dando testimonio ahí en su corazón, que es una preciosa oportunidad para hacer un cambio en su vida. Bendito Señor, Espíritu Santo, perfecto Consolador, tú que vas al fondo de las cosas, tú que vas ahí, Señor, a lo más profundo del corazón. Haz la labor que como iglesia no es facultad hacerlo, pero tú sí lo puedes hacer. Hazlo, mi Dios. Acércate y dale esa palabra contundente, esa palabra que no olvidará, esa palabra que será, Señor, algo que recordará el resto de su vida. Oh, bendito Dios. Pero también aquí puede haber quien nos identifiquemos con la labor de la iglesia. Esos hombres y esas mujeres que a diario están haciendo una labor y han identificado quién está en esta condición, y han orado delante de Dios, han derramado sus lágrimas y han implorado tu gracia, Dios, en su vida. Y algunos incluso se han acercado para darle alguna palabra, para decirle que si necesita su compañía, cuente con él, cuente con ella. Señor, esa parte de la iglesia síguela nutriendo y que siga cumpliendo su labor, que siga cumpliendo su trabajo, su función de traer delante de tu presencia a aquellos que están en esta condición. Pero también, si hubiera quien se identifica, comparte, pero que no está haciendo su trabajo, que está dificultando esta labor, que no está aportando, Señor, para crear una condición propicia para que aquel que quiera restaurarse pueda encontrar restauración. Señor, también danos una palabra de ministración, danos una palabra de exhortación, danos una palabra fuerte también. Oh, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Por siempre cantaré de tu amor. Gracias por recordarnos esto, mi Dios. Gracias, 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 gracias. Padre, bendecimos tu presencia y bendecimos tu palabra. Bendecimos, Señor, tu intervención, tu labor irreemplazable en todos los sentidos. Y estamos amorosos, Señor. Y estamos. Llénanos de tu gracia y de tu favor. Amado Jesús, gracias. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Bendito seas. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Amén. Bendito Señor. Gloria a Dios.